Imagina un lugar donde la selva amazónica, vasta e impenetrable, guarda secretos tan profundos que desafían nuestra comprensión de la historia. Un lugar donde la naturaleza ha sido celosa guardiana de verdades olvidadas, esperando el momento justo para revelarse. ¿Y si te dijera que, escondida bajo el dosel Esmeralda, existe una civilización perdida que podría reescribir por completo los libros de historia? Prepárate para una expedición a lo desconocido, a un descubrimiento que cambiará todo lo que creíamos saber. Durante siglos, la sabiduría popular y la ciencia occidental creyeron que el Amazonas era, en su mayoría, un desierto cultural. Se pensaba que las densas selvas impedían el desarrollo de grandes asentamientos urbanos, relegando a sus habitantes a pequeñas tribus dispersas. Los arqueólogos se enfocaron en los Andes y Mesoamérica, asumiendo que el corazón de Sudamérica no albergaba tales maravillas. Pero esta visión, basada en un conocimiento limitado, estaba a punto de ser demolida por una revelación asombrosa. Sin embargo, entre las comunidades indígenas locales persistían susurros ancestrales, historias de ciudades de piedra, de caminos pavimentados y de gente que construía imperios mucho antes de la llegada de los europeos. Los mayores hablaban de una ciudad de los grandes ancestros, un lugar mítico donde los edificios tocaban el cielo y el conocimiento fluía como los ríos. Para muchos eran solo leyendas, para otros una pista hacia algo extraordinario y real. El primer indicio concreto no vino de una pala, sino de un satélite, imágenes de radar de penetración terrestre tomadas en una remota y previamente inexplorada sección de la Amazonía ecuatoriana revelaron patrones geométricos inusuales bajo la densa vegetación. No eran formaciones naturales, eran rectángulos perfectos, líneas rectas y montículos elevados que solo podían ser obra de manos humanas. Una señal inconfundible. Algo grande y complejo se ocultaba allí. Organizar una expedición a esta región era una tarea titánica. La falta de carreteras, la humedad sofocante, la fauna salvaje y la distancia de cualquier asentamiento moderno eran obstáculos formidables. Un equipo internacional de arqueólogos y exploradores, alimentado por la mezcla de escepticismo y esperanza, se adentró en la espesura. Semanas de caminata extenuante, bajo la constante amenaza de la selva, los llevaron más cerca de la verdad que los satélites habían prometido. Finalmente, tras superar ríos embravecidos y selva virgen, un claro se abrió, y lo que emergió de la bruma y la vegetación fue sobrecogedor. No era una simple aldea, eran muros de piedra pulida, plazas que una vez resonaron con actividad y montículos ceremoniales que se alzaban hacia el cielo. La selva había intentado reclamar su obra, pero las estructuras perduraban, testamento silencioso de una civilización olvidada. El corazón de los exploradores latía con la emoción de un descubrimiento monumental. A medida que avanzaban, el verdadero alcance de la ciudad se hizo evidente. Se extendía por kilómetros, una red intrincada de caminos elevados, terrazas agrícolas y estructuras residenciales. No era solo un asentamiento, sino una metrópolis bien planificada, con una población que se estimaba en decenas de miles. Esta era una megaciudad en el corazón del Amazonas, desafiando todas las narrativas históricas preexistentes sobre la capacidad de construcción y organización en la región. La ingeniería de esta civilización era asombrosa. Descubrieron sistemas de drenaje sofisticados para manejar las lluvias torrenciales, canales que irrigaban campos y facilitaban el transporte. Los caminos rectos y elevados conectaban diferentes distritos, algunos con hasta 10 metros de ancho. Sus montículos, algunos de 30 metros de altura, eran plataformas para edificios importantes, mostrando una comprensión avanzada de la arquitectura y la planificación urbana. Esta no era una sociedad primitiva, era una potencia innovadora. Entre las ruinas se encontraron artefactos que revelaban la riqueza cultural de sus creadores, cerámica finamente decorada con diseños geométricos y representaciones de animales sagrados, herramientas elaboradas de piedra y obsidiana, pequeñas figurillas que sugerían rituales y creencias.
Cada objeto era una ventana a su cosmovisión, a sus costumbres y a una forma de vida que floreció en un entorno que muchos consideraban inhóspito. La historia de un pueblo vibrante comenzaba a ser contada a través de sus restos materiales. Pero con tal magnificencia venía un misterio aún mayor. ¿Por qué fue abandonada? La ciudad parecía haber sido desocupada de forma abrupta. No había signos de invasión violenta generalizada o destrucción masiva. Las teorías varían. Un cambio climático repentino que afectó sus sistemas agrícolas, la propagación de una enfermedad devastadora o quizás una migración masiva debido a la presión ambiental o social. La selva había recuperado lentamente la ciudad, pero el enigma de su partida persistía. La datación por carbono de los materiales orgánicos encontrados en el sitio arrojó resultados asombrosos. La ciudad había estado habitada desde al menos el año 500 a.C. y floreció durante más de 1000 años, hasta aproximadamente el 600 después de Cristo. Esto la situaba como una de las civilizaciones urbanas más antiguas y duraderas de las Américas. Sus orígenes eran contemporáneos con el Imperio Romano en Europa y mucho antes de la aparición de los incas o mayas en su apogeo, una línea de tiempo completamente nueva para la región. Este descubrimiento no solo fue un hito arqueológico, fue una bomba para la historia. Demostró que las sociedades amazónicas eran capaces de una complejidad social, política y tecnológica que rivalizaba con otras grandes civilizaciones del mundo antiguo. Desmanteló la idea de que la selva era un impedimento para el desarrollo urbano, sugiriendo en cambio que los antiguos amazónicos dominaban su entorno con ingenio y adaptabilidad excepcionales. La historia de la humanidad en Sudamérica nunca sería la misma. A pesar de la emoción del descubrimiento, surgieron nuevos desafíos. La preservación de este sitio es crucial. La deforestación ilegal y la minería, amenazas constantes en la Amazonía, ponen en peligro la ciudad antes de que todos sus secretos puedan ser revelados. La comunidad científica y los gobiernos locales se enfrentan a la ardua tarea de proteger este patrimonio inestimable de la destrucción, asegurando que las generaciones futuras puedan aprender de este legado oculto. Para comprender mejor la ciudad sin causar daños irreparables, se están empleando tecnologías de vanguardia. Drones equipados con LIDAR, Light Detection and Ranging, mapean la topografía subterránea y las estructuras ocultas bajo el dosel. La inteligencia artificial analiza vastas cantidades de datos para identificar patrones y conexiones. Estas herramientas permiten una arqueología virtual que desvela capas de la historia sin mover una sola piedra, abriendo nuevas fronteras en la investigación. Mientras los arqueólogos desentrañan los misterios de sus ruinas, una pregunta persistente permanece. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo vivían sus vidas diarias? Sus estructuras sugieren una sociedad jerárquica, quizás con sacerdotes y líderes. Sus artefactos insinúan una rica vida ritual y espiritual. Sin tocar temas prohibidos, podemos hablar de creencias o cosmovisión. Se especula sobre su alimentación basada en plantas nativas y animales de la selva y su profunda conexión con el ecosistema circundante. Sus métodos agrícolas eran extraordinariamente avanzados. Crearon tierras negras o terra preta, suelos fértiles artificiales enriquecidos con carbón vegetal, que mantienen su fertilidad durante siglos. Esto les permitió sustentar a una gran población en una región donde la agricultura intensiva suele ser un desafío. También cultivaban una variedad de plantas comestibles y medicinales, demostrando un conocimiento botánico profundo y sostenible, una lección valiosa para el presente. Sorprendentemente, la evidencia sugiere que esta ciudad no estaba aislada. Se han encontrado elementos de diseño y materiales que insinúan conexiones comerciales y culturales con otras sociedades amazónicas, e incluso con grupos de los Andes lejanos. Esto pinta un panorama de una Amazonía antigua mucho más interconectada y dinámica de lo que se había imaginado, con redes de intercambio que transportaban ideas, bienes y conocimientos a través de vastas distancias. Las comunidades indígenas actuales, guardianas de la selva y herederas de una sabiduría milenaria, juegan un papel crucial en la protección y comprensión de estos sitios.
Para ellos, estas ruinas no son solo artefactos antiguos, sino los hogares y los legados de sus ancestros. Su conocimiento de la selva, sus historias orales y su perspectiva cultural ofrecen información invaluable que la ciencia occidental apenas comienza a apreciar, forjando un puente entre el pasado y el presente. Este descubrimiento es solo la punta del iceberg. Se estima que vastas áreas de la Amazonía aún no han sido exploradas en detalle, y con cada avance tecnológico, la posibilidad de encontrar más ciudades perdidas se vuelve más real. ¿Cuántos imperios olvidados aguardan bajo el manto verde? ¿Cuántas historias más esperan ser contadas, desafiando nuestras preconcepciones y expandiendo nuestra comprensión de la ingeniosidad humana? La historia de la ciudad perdida del Amazonas nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre el pasado. Nos empuja a mirar más allá de los mapas conocidos y a escuchar los ecos de las civilizaciones que prosperaron en lugares inesperados. Es un recordatorio fascinante de que el mundo todavía guarda innumerables secretos, esperando ser desvelados por la curiosidad humana y la persistencia de la exploración. Y mientras la selva sigue cediendo sus misterios poco a poco, una cosa es segura. El descubrimiento de esta metrópolis amazónica no es el final de una historia, sino el comienzo de muchas. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta, es también un archivo viviente de la historia humana, aún por completo por descifrar. ¿Estás listo para seguir explorando los confines de lo desconocido?